para que el futuro sea cada vez mejor. Y ese se conecta con la pregunta anterior, que tal vez no fue siempre completo, pero ahora tenemos que completarlo cada vez más. ¿Ok? ¿De quién era la pregunta? Ok, seguimos. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver tal vez también con el tema de Jerusalén, porque a veces la misma fe es la raíz de la violencia. Y alguien me dice, yo me alejo de la religión porque trajo mucha sangre al mundo. Y de alguna manera es cierto. Es decir, muchas guerras empezaron por una diferencia religiosa. No importa qué religión, pero una diferencia religiosa. Entonces uno dice, ¿para qué la religión? Ahora, el mundo lo dijo, ¿para qué la religión? Y empezó a dejar la religión. En la filosofía en Alemania, en diferentes lugares, desde el siglo XVIII, pueden empezar a ver mucho más el enfoque ¿para qué religión? Vamos a empezar a tener cada uno una identidad de nación y empezamos a fortalecer el nacionalismo. ¿Y eso qué trajo? Diferencias más grandes y guerras más grandes. Y no tenemos que recordar el siglo pasado que era el peor en 2 guerras mundiales. En total más de 65 millones de muertos entre esas 2 guerras mundiales, aparte de lo que alrededor y en Rusia y todo lo que pasó ahí, ni siquiera queremos hablar. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, vemos que hay muchas guerras, hay mucha sangre, mucha violencia, y uno dice, puede culpar a la religión, porque la religión también es parte de esto, pero no nada más. Si nosotros queremos conectar toda la historia, vamos a terminar con tal vez 29 años sin guerras nada más. Es decir, casi toda la historia peleamos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con un mensaje interesante de la Biblia. Creo que el amor y el odio vienen del mismo lugar, del mismo raíz. ¿Qué quiere decir? Ustedes vieron en Génesis aparece 11 veces la palabra amor. Cada vez que aparece, no digan que romántico, porque cada vez que aparece ahí la palabra amor, hay problemas. Si Isaac ama más a Esaú, entonces Rebeca ama más a Jacob y empiezan a pelear. Si Jacob ama más a Raquel, le hacen odiadas. Si Jacob ama más a José, entonces los hermanos lo quieren matar. Y así en todo, hay problemas. ¿Ok? Siempre hay problemas. Entonces hay amor que puede traer mucho bien, pero hay amor, como dijo la señora que fue con el doctor y le preguntó cuál es la receta de vivir para siempre. Dijo, cásate. Dijo, ¿qué me va a ayudar eso? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. Eso es también algo. Eso sale porque el mismo amor se convierte a veces en algo malo. El mismo paraíso se convierte de repente en infierno. Es más, las peleas más grandes vienen de matrimonio. Es decir, uno no va a pelear con una mujer que está en la India ahora. Si no hay conexión, tampoco va a haber tanta separación. Si no hay amor, el sentimiento del odio no va a ser tan fuerte. Es decir, el amor y el odio salen del mismo lugar, porque cuando hay sentimientos, o son buenos o son malos. Cuando no hay sentimientos, no hay ni amor ni odio. Cuando hay amor, puede haber también mucho odio. Es decir, parejas que tenían mucho amor y de repente llegan a pelear y esto, de repente ves una guerra mundial. Algo que las peleas más grandes también es entre hermanos. Caín mata a Abel, Isaac pelea con Ismael, Jacob con Esaú, José con sus hermanos. Ese es Génesis, es decir, peleas de hermanos. Y esa es la historia. El antisemitismo no era en Tailandia, en Japón, sino entre las religiones que somos lo más cercanos posibles, familias. El Islam, el cristianismo, el judaísmo son hermanos de familia. Y eso ahí se concentraron todas las peleas entre ellos. ¿Por qué? Porque entre hermanos hay sentimientos. Y a veces son buenos, pero a veces son malos. Es decir, el mismo odio sale del mismo lugar bueno. El humano tiene un sentido de pertenencia, una necesidad de pertenencia. Y esa misma necesidad de pertenencia le hace armar su grupo.
y el otro arma su grupo y empieza una competencia porque piensan que hay una medalla de oro para el no. Entonces empiezan una competencia, quién tiene quién esto al otro y empiezan a matar uno al otro. Y no importa si el grupo es religioso o si el grupo es nacionalista o si, no importa cómo defines tu grupo, siempre la competencia va a traer algo malo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a anular todo? Hay unos filósofos nuevos hoy en día que dicen vamos a anular todas las diferencias. Vamos a tener un mundo peor todavía, porque el humano sí necesita su pertenencia. El mundo tecnológico está avanzando en una velocidad de la luz y más, en todo, pero en algo también. Cada vez hay más suicidios, más problemas. ¿Por qué? Porque si el humano pierde sus sentidos de pertenencia, es lo peor que le puede pasar, porque el humano lo necesita. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en la mitad de dos cosas. Es decir, si tenemos la fe y queremos armar grupos y esto, de otro lado hay competencias y la historia está llena de esto. Hay una respuesta muy clara de esto. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo al principio y no habla de religión. Habla de un espacio humanitario, cómo completar el mundo, cómo ayudar, cómo mejorar, cómo aportar al mundo. Es una pertenencia que somos parte de esto, que creemos en Dios, pero Dios cree en nosotros. Esa es una pertenencia muy importante, general, es una sombría general de todo. Dentro de eso pueden haber familias, pertenencias particulares. Es decir, nosotros para solucionar ese tema de violencia tenemos que usar la fe, no alejar, pero usarla de la siguiente forma. Podemos tener diferencias, podemos tener pertenencias particulares, tanto de familia, comunidades, religiones, naciones, lo que sea, ¿está bien? Siempre y cuando sabes que más allá tienes otra pertenencia más grande. Hay dos, hay algo particular y algo general. Es como una franquicia de Burger King. Es decir, hay una competencia entre Burger King de Argentina y Burger King de Etiopía. No, pero saben que tienen de alguna manera alguna sombría en común. Y mientras vamos a tener esa meta en común más grande, las diferencias van a ser más pequeñas y menos significadas. Es decir, es súper importante tener las dos cosas. Y la fe puede ayudar o puede molestar. La fe puede causar muerte y problemas y esto, y Caín mató a Abel según algunas opiniones por diferencias religiosas que tenían, no importa qué, porque no hay justificación de matar nunca. Entonces la Biblia ni detalla el motivo exacto, porque no hay motivo. Entonces la fe puede ser mala, como dice el Talmud. La misma Biblia puede convertir en veneno cuando uno no lo sabe estudiar. Lo puede convertir en veneno y lo vemos gente hoy que usan el nombre de Dios para matar personas. Eso es lo peor que puede pasar, porque ni le va a molestar su conciencia, porque están súper conformes con su forma de pensar. Eso es lo peor. Pero la misma fe podemos mejorar el mundo, ayudar, aportar, y vemos también muchas organizaciones religiosas también que ayudan bastante a la humanidad. Es decir, la pregunta no es ¿qué hacemos? La pregunta es ¿cómo lo hacemos? No qué creemos, cómo lo creemos, cómo traducimos todo esto a un mundo y hacer un mundo mejor. Y por eso es una pregunta muy buena, ¿cómo ver la fe y la violencia? Sí hay conexión, porque las cosas malas y buenas salen del mismo país, del mismo lugar. Y por eso hay que tener mucho más cuidado cómo agarramos las cosas, de bien o de mal. Todo está en nuestras manos. Ustedes conocen la historia de los niños que querían burlarse del profeta y agarraron una mariposa, lo pusieron en la mano. Dijeron, si va a decir que está viva, lo vamos a matar. Y si va a decir que está muerta, lo vamos a soltar. Y así siempre va a fracasar. Y llegaron con él y dijeron, ¿la mariposa está viva o muerta? Y él vio y dijo, la respuesta está en sus manos. Eso es lo que tenemos que saber. La respuesta está en nuestras manos. Podemos culpar a Dios, podemos culpar a la fe, podemos culpar a la religión, podemos culpar a la nación, podemos culpar a todos, pero no podemos escapar de la responsabilidad de responder esto y decir que eso depende mucho de nosotros. Podemos empezar a preguntar, ¿quién tiene la razón? ¿Esta religión o no? A algunos no sé si le conté la historia de la piedra, del diamante. Las señoras se emocionaban del diamante, pero
escuchan la historia que había un tipo que tenía diamante muy especial, una piedra que tenía un costo increíble, tenía una tradición desde la creación del mundo y también trajo paz y bendición, mucha luz a lo que tenía esa piedra. Pero el tipo que lo tenía ya iba a cumplir 120 años. ¿Sí? Me han deseado en el último día del cumpleaños que tenga feliz día, y el problema es que tenía 3 hijos. Entonces, si va a heredar eso al primer hijo, entonces los otros 2 van a... Esa es una historia verídica que contó un rabino a Tzalach Hadin cuando le preguntó cuál es la religión correcta del mundo. Y él no sabía qué hacer, entonces le empezó a contar la historia. Y bueno, el tipo muere después que le dejó a sus hijos la piedra original, pero con 2 réplicas iguales. Y cada uno recibió una. Pero empezaron a discutir quién tiene la original. Hasta que el juez les dijo: aquella persona que trae luz y bendición tiene paz, quiere decir que tiene la correcta. Y esa es la respuesta. Lo que trae paz hoy en día al mundo está en lo correcto. Lo que trae problemas está en la réplica. Y no importa qué aplica, no importa qué hace. Esa es una cosa importante. Bueno, si hay alguien que quiere decir algo sobre las respuestas o esto, pueden decir. Si no acepten todo lo que digo, traten de cambiar. El mundo no es completo y mis respuestas tampoco, así que ustedes deben de completar. Ok, judaísmo latinoamericano. Ese es algo muy interesante lo que pasa en América Latina, por diferentes razones. Esa pregunta puede durar horas porque hay tantos puntos de ver el judaísmo latinoamericano. Ustedes saben que hoy en día los judíos en general del mundo son 14.8 millones, ¿okay? Aunque hacemos mucho más ruido, pero 14.8. Ustedes saben que este número, ¿qué es? Es un error estadístico de un censo en China, porque en China son más o menos 1.4 billones, el error estadístico de 1% es el pueblo judío. Es decir, es interesante el número, y en América Latina, ahora, 6 millones están en Israel, casi 6 millones otros están en Estados Unidos, ya tienes 2, ¿ok? Hay en Australia, en África, en Europa. En América Latina hay relativamente menos de 1 millón. Es decir, en Argentina pueden tener en total 180.000, según algunos censos. En Brasil tal vez 93.000. En Uruguay 18.000. En Chile 15.000, en Guatemala menos de 1.000, por ejemplo, en Colombia unos 3.000, así, en Bolivia 100, en Panamá 15.000 a 20.000, en México 45.000. Es decir, más o menos estamos hablando de números no tan altos, ¿okay? Es por un lado. Por otro lado, hay comunidades nuevas que se están levantando, tanto por motivo de decir que son descendientes de Anusim, de los marranos, como lo llaman, y quieren regresar a sus raíces. Algunos porque quieren unirse al judaísmo, como uno a veces está cambiando religiones. Entonces también es un fenómeno que pasa más en América Latina que en cualquier otro lugar del mundo. Y de hecho hay también, calculamos que más de 100.000 personas que se tratan de cumplir el judaísmo. Y aparte de eso, en América Latina, en general, claro que hay excepciones, ¿okay? Pero si vemos el nivel de antisemitismo mundial, en América Latina estamos en los lugares más bajos de antisemitismo. Eso por un motivo muy claro, porque en América Latina hay muchos cristianos, y los cristianos evangélicos en su mayoría aman mucho a Israel. Son los mejores amigos de Israel. Israel también ama a ellos. Hay una relación que cada vez crece más. Yo personalmente me enfoco a fortalecer más las relaciones entre evangélicos, católicos, y creo que es súper importante. Pero no, aquí viene el punto. Podemos, y eso me lo dijeron algunos del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, de alguna manera tenemos América Latina bien, vamos a enfocar donde tenemos problemas. Y no es, porque es muy importante también los jóvenes que sepan la realidad. Es decir, uno, no, porque
hay tanta propaganda, tantos medios y tantas cosas que a veces se muestra otra cosa. Pero segundo, tratar de fortalecer las relaciones a través de acciones. Es decir, me preguntaban, estuve en Chile, sí, hace 2 semanas, estuve en Perú, en Bolivia, en diferentes lugares que empiezan a surgir problemas, empezamos a escuchar manifestaciones, problemas y esto. Y en Guatemala también había una vez problemas, y siempre en lugares y me dicen, ¿qué dice el judaísmo de acuerdo a esto? Entonces, primero, los judíos siempre trataban de no meterse mucho en la política o es decir, por ejemplo, la comunidad judía en Panamá o en eso, trata de no decir, nosotros vamos atrás de ese presidente o no atrás de esto. Tratar de no meterse, es decir, queremos aportar en lo que podemos al país, pero no es la idea de empezar a causar, a manifestar a favor o en contra, sino tratar de guardar de alguna manera perfil bajo en esos temas. Es decir, no meterse tanto. Me preguntaron en un radio en Chile, ¿y qué opinas de las manifestaciones? ¿Tienen razón o no tienen razón? Tienen razón, pero no es tanto así. No sé, de alguna manera, es decir, no entro a juzgar o a justificar ni aquí ni allá, porque primero no vivo ahí, no puedo opinar de algo que no conozco bien, y igual si hubiera conocido bien la situación, entonces creo que hay formas de hacer las cosas y hay que ver cómo llegar a un diálogo, pero tratar de no entrar al problema, ¿ok? Ahora, el punto que para mí es importante desarrollar y es también parte de visión que tienen que tener las comunidades judías en América Latina hay bastante necesidad, bastante hambre, bastante pobreza en muchos países. Y a veces con juntar las organizaciones, religiones, los líderes, se pueden traer bastante solución. Es decir, tenemos bastante comida en el mundo, tenemos bastante medicamentos, tenemos bastante de todo, pero tenemos que saber cómo distribuirla de una forma mejor. Quiero decir que el amor en el judaísmo, en América Latina y todo, y las relaciones tienen que basarse mucho en acciones, hacer juntos. Y mientras las comunidades judías van a hacer más, y hacen, hay organizaciones judías en América Latina especialmente, como Cadena, como Zaka, nosotros trabajamos a través de la coalición humanitaria y diferentes fundaciones que tratan de ayudar, apoyar en todo lo que se necesita, en desastres naturales. Si en México hay un terremoto o en Perú o el otro, también Israel manda sus delegaciones especiales y todo para poder aportar. Y creo que política siempre podemos discutir. Uno puede estar de la derecha, de la izquierda, uno puede ser socialista, capitalista. No vamos a convencer uno al otro, pero sí debemos de tener un espacio que en eso no hay discusión. En ese espacio no hay problemas, en ese espacio estamos juntos, en ese espacio creo que la política del país puede tener tanto diferencias, pero mucho paz, sin convencer uno al otro, simplemente trabajar en algo juntos. A mí me pasó esto en algún lugar que llega uno y me dice, ¿dónde vives? Bueno, en Guatemala. Me dice, qué bueno que vives en Guatemala. Era un árabe, un líder árabe. Me dice, qué bueno que vives en Guatemala. Y qué lástima que no todos tus hermanos de los judíos esos que no llegaron a vivir en Guatemala y nos hubieran dejado en paz a Israel, a Palestina. Yo podía empezar a discutir con él, pero le dije, ¿y dónde vive usted? Me dice, aquí también. Le dije, entonces, ¿qué te parece si vamos a hacer algo juntos para Guatemala? Porque el niño que tiene aquí hambre, no creo que le afecta tanto el conflicto árabe-israelí. Hay 50 conflictos en el mundo hoy en día y el hambre se queda igual. El hambre no tiene diferencia. Entonces el trabajo y el amor tampoco tienen que tener diferencia. Entonces, mira, te propongo algo. Cuando vamos a Israel vamos a pelear, vamos a discutir, vamos a ver quién tiene la razón, pero estamos aquí, vamos a hacer algo. Mira, voy a ver esto, lo otro, pero nos empezamos a hacer amigos. Eso trajo algunos resultados interesantes. Quiere decir que hay formas, él no está de acuerdo conmigo en Israel para nada, yo no estoy de acuerdo con él, pero encontramos otro espacio donde sí estamos de acuerdo. Y creo que en América Latina
se empiezan a salir diferentes problemas y crecen algunos problemas en algunos países y en un segundo todo se puede cambiar. En Chile no podían imaginar que puede pasar esto. Es un país desarrollado, es un país viven mejor y eso, y de repente todo se cambia. Sí, pero nosotros no podemos atacar el problema con el problema, tenemos que atacar el problema con una solución. Y creo que el judío en América Latina hoy en día cada vez está más consciente de eso y tiene que ser más consciente de eso para en verdad cuidar este antisemitismo bajo que tuvo, es decir, de alguna manera no tener el antisemitismo bajo, sino simplemente eliminarlo por totalidad, pero no con hablar sobre el antisemitismo, sino con luz, con cosas buenas. No hablar porque me odias, sino porque te amo, y esa es otra cosa. Y eso es lo que tenemos, creo que, ver el tema del judaísmo en América Latina. Bueno, en los países que hay pocos judíos es difícil porque cada vez el número va bajando, pero cada país con sus desafíos respecto a los judíos en América Latina. Ahora, en América Latina los judíos no tienen mucho tiempo, a menos de las conspiraciones de Colón, que era judío, y todo lo demás, y en la Inquisición que había en Guatemala, en Cartagena de las Casas, en Colombia, en Perú, Lima, en diferentes lugares que había Inquisición. Pero los judíos normalmente en esos países tienen 130, 150 años, no mucho más, y algunos menos, por supuesto. Pero uno va a Europa, hay judíos que están 2000 años, ve la influencia del ambiente al judío italiano o al judío argentino, es decir, son muy diferentes, no son tanto iguales. Que en Argentina va a tomar su mate el judío y en Italia va a comer su pizza. Lo que quiere decir que hay también una influencia bastante grande del ambiente, y mientras más tiempo más. Entonces, pero podemos convertir esa influencia también en algo bueno y es importantísimo. ¿Alguna cosa sobre esta pregunta? Bueno, creo que estamos con la pregunta de los sacrificios, ¿verdad? Sí, que tiene uno que ver con el otro, y me gusta esa pregunta porque... No todos la saben. Ok. O sea, llegaron de una. Sí. No es que tienen un chat en común y que discuten ahí todo el día. No. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué diste aquí una idea mala? No di ninguna idea. Ok. ¿Cómo se realizan los sacrificios hoy en día? Ok. Porque tuvimos épocas de sacrificios, ¿verdad? En la Biblia todo el Levítico habla de sacrificios. ¿Y quién es decir, qué es el sacerdote o el gran sacerdote hoy en día? Lo voy a dividir esta pregunta en dos para responderla de mejor forma y un poco más clara. Primero, ustedes, algunos me preguntaron, no aquí, pero en algunos lugares, mira, ¿será que el judaísmo es ético? Porque habla de sacrificios y no es ético. Habla de un Dios que le dice a Abraham, mata a tu hijo. No es ético, para nada. Y le respondo, le digo, mira, el judaísmo no pretende de ser completo tampoco, así como el mundo, como nosotros. Había problemas. De hecho, desde la creación del mundo, Dios creó un árbol prohibido. ¿Y por qué lo creó? ¿No puedes hacer sin eso? No, propósito, para que todo el mundo vea que incluso el primero se cayó. Todos pueden caer, pero la idea es levantar. Esa es la parte importante, porque la ética fue desarrollada a través de una evolución y la ética no es algo absoluto desde siempre. Y tenemos que juzgar la ética de acuerdo al ambiente y a la época. Hay 4 revoluciones que pasaron en el mundo: en 1642, que era la de Inglaterra, 1776 de Estados Unidos, 1789 de Francia y 1917 de Rusia. 4 revoluciones. Las 2 primeras resultaron muy bien al principio, y los otros 2 al principio trajeron sangre y problemas. Sí, si uno lee lo que movieron en Francia después de la revolución, en lo que movieron en el año del terror, o en Rusia los 20 millones que desaparecieron con Stalin y todo. Entonces uno dice, ¿por qué? Y es muy interesante ver el ambiente de esas revoluciones, porque los ambientes de los 2 primeros era la Biblia, los valores de la Biblia, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Pero en Rusia, en Francia, se basaron a través de
ideas filosóficas, Jacques Rousseau, Karl Marx, diferentes ideas. ¿Cuál es la diferencia? La filosofía, cuando tiene una idea, entonces, idea buena, puede ser el comunismo una idea excelente, pero no puedes cambiar el mundo en un segundo. Las personas no son máquinas, llevan un proceso. El mundo creó en un proceso, todo es un proceso. El niño crece en un proceso, no agarras al niño cuando nace y boom, vaya a caminar, corre maratón. No, tiene su proceso. Y por lo tanto la Biblia habla siempre de procesos. Y eso es muy importante entender con el tema de sacrificios. ¿Por qué? Cuando Dios llega con Abraham y le va a decir, no haga ningún sacrificio, no haga nada, estamos hablando de una época que todos sacrifican humanos. En todas las culturas, mitologías, todos sacrificaban humanos. Era ético. Sacrificas a tu hijo, mejor todavía. Es decir, tenemos que juzgar, entrar e imaginarnos en esa época. Entonces, si Dios le va a decir a Abraham, no hagas nada, entonces lo va a dejar colgado en el aire. Entonces le dice, traiga a tu hijo y mátalo. Pero no para que lo mate, para que todo el mundo escuche el mensaje, no lo hagas. El mensaje después. Entonces, ¿qué hago? Bueno, transfórmalo en animales. Y el mundo empieza a transformarse en un fósil de transición. Es decir, en animales no era lo ideal. Y después empiezan sacrificios animales, pero no es lo ideal. Lo ideal es, como dijo el profeta, y vamos a pagar, a completar esos sacrificios en nuestros labios. Y hoy en día las oraciones, las palabras, son los sacrificios. Quiere decir que para llegar a este nivel que nosotros vamos a hablar, y eso va a ser el sacrificio, tenemos que pasar un proceso de sacrificios humanos, hijos humanos, animales, palabras, acciones. Es decir, cuando uno dice, ¿y cómo voy a expiar mis pecados hoy en día? ¿Sí? ¿Por qué piensas que matar a un cordero te va a expiar el pecado? Eso lo entiendes. Entonces la oración que viene del corazón, lo que viene de pensar, de sentimientos, pensamientos, las acciones buenas, eso es la luz que ilumina la oscuridad. Y ese es lo ideal. Pero para llevar el mundo a esa época tenía que pasar un proceso. El judaísmo nunca anuló la esclavitud. En la Biblia dice que puede tener esclavo, porque todos tenían. Pero empieza a meter condiciones dentro de esto. Mira, tienes que darle esto, no puedes hacerle trabajar forzado, no puedes hacer esto, tienes que darle comer como tú estás comiendo. Si tiene nada más una almohada, lo tienes que dar a él, hasta que el Talmud dice una frase que todo lo que tenía un esclavo es como tener un dueño. De tantas cosas, se empezó a mejorar la situación. Yo creo que en 100 años, 120 o 90, no vamos a comer animales. Todo va a ser artificial y mucho mejor, mucho más sano, mucho más barato. Y no vamos a entender en 200 años cómo comimos animales antes. No lo vamos a entender, lo vamos a llamar totalmente ético. Hay mucha gente hoy en día, pero esto va a llegar casi a todo el mundo. Pero también el mundo está desarrollado con procesos todo el tiempo. Y eso es lo que está pasando hoy en día y sigue pasando. Es decir, el kosher en el judaísmo, la mayoría de los animales no se puede comer. Es también para disminuir la comida animal, para poco a poco disminuirla cada vez más. Y eso es un proceso muy, muy importante que el mundo tiene que saber, que tenemos que cambiar, pero a través de procesos, no de un segundo al otro, porque vas a traer más problemas y conflictos al mundo, como resultado en las otras dos revoluciones. Por el otro lado, en el tiempo de la época del templo, cuando vemos el día del perdón judío, ¿sí? Que celebramos hace poco, el Yom Kippur. El primer Yom Kippur en la historia era de Moisés, el profeta, que trae. El profeta siempre habla de arrepentir, de hacer teshuvah, como se llama en hebreo, arrepentirse, acercarse. Korban, sacrificio, viene de la palabra acercar, litkarev, ¿sí? Acercarse. No sacrificar, matar, acercar. Y eso es lo que tenemos que lograr a través de la acción. Entonces Moisés, el primer Yom Kippur, el primer día del perdón, es un Yom Kippur, un día de trabajo de profeta, de acercar, de arrepentir, etc. El segundo, se habla de su hermano de Moisés, de Aarón, que era el gran sacerdote, el primero, y él de alguna manera hace trabajo de sacrificios. Es otro trabajo, es trabajo totalmente diferente. Cuando se destruye el templo, el segundo templo, el pueblo de Israel se queda en el aire. Dice, ahora no tenemos ni profeta ni sacerdote, no tenemos ni arrepentimiento ni sacrificio. ¿Qué vamos a hacer? Dice, según la mística judía, y ese lo podemos ver en la realidad,
que el gran sacerdote era la persona más sagrada en ese momento, y el día del perdón es el día más sagrado, y el momento más sagrado, entró y dijo la palabra más sagrada en el lugar más sagrado, que era el Santo Santuario. ¿Qué hacemos hoy? Llega un rabino que se llamaba Rabbi Akiva y da la esperanza. Y dice, señores, nosotros no necesitamos una persona especial, o un lugar especial, o un momento especial, o una palabra especial. Cada uno en su vida puede convertir su cuerpo en la persona más especial, su momento y su lugar y sus palabras. Quiere decir que hoy en día que hacemos el día del perdón no depende de un sacrificio físico o de un sacerdote físico. Depende de las intenciones, cómo lo hacemos y del corazón que metemos en esto. Por eso hoy en día todos tenemos la oportunidad de ser el mejor, en el mejor, en el mejor, en el mejor. Es decir, agarrar todos los niveles más altos y tenerlo hoy en día en nosotros. No tenemos que limitarnos a algo que no existe y decir, no hay, entonces no hacemos nada. No, aprovecha lo que hay porque hay bastante. Quiere decir que el gran sacerdote y los sacrificios llegaron para ayudar al humano, pero no el humano para ellos. Entonces era al revés. Entonces hoy que se queda el humano, se queda el origen, entonces tenemos que seguir. Y eso es un cambio muy grande que logró, creo que era una de las razones más importantes que el judaísmo sigue hoy en día, a pesar de miles de años, a pesar de todos los problemas, a pesar de tantos sufrimientos, a pesar de tantos imperios que lo querían eliminar, porque mientras los romanos construyeron imperios, edificios bonitos, los griegos, teatros muy lindos, todo se enfocaba en construcción, en tierra, en físico. El judaísmo se enfocaba en transmitir la palabra en maestros, en escuelas. Los héroes de la historia judía eran los maestros, no lo que hicieron guerras. Y eso es transmitir la palabra. Y la palabra nadie te puede quitar, nadie te puede agarrar. Tus intenciones, tu corazón, tus sentimientos, nadie lo puede afectar. Es tuyo. Y por esto nunca se acaba, no se limita en nada. Eso es lo que Rabbi Akiva dice. Es decir, lo que se enfocaron en edificios, en lo físico, se acabaron, se fueron del mundo, porque cada cosa física tiene tiempo, cada cosa materia tiene división de tiempo, se acaba. Pero si concentras en tus palabras, Moisés no dejó ni una tumba, no sabemos dónde está enterrado ni siquiera. Y es por algo, porque no importa el cuerpo, no importa importante lo que estás haciendo hoy en día. Uno puede decir, mi papá era gran rabino, gran religioso. Pero eso que te dice a ti. Es decir, mi papá era millonario, ¿y qué? Es decir, si no lo tienes hoy, entonces si no es aplicable, no puedes hacer con eso nada. Por eso es tan importante ese mensaje, convertir y transformar todo lo físico en algo que no está limitado. Había un rabino, se llamaba Rabbi Hanina ben Tradión. Lo llevaron a matar, a quemar alrededor, y lo pusieron alrededor los rollos de la Biblia, de la Torah. Esos rollos que están aquí justo alrededor de él, y lo quemaron. Y estaban ahí orando su hija y le dice, ¿cómo puede ser? Se están quemando. Y él dice, yo veo aquí pergaminos quemándose, pero más que las letras están volando en el aire. Sí, me pueden quemar el cuerpo, pueden quemar los pergaminos, pero las palabras, los mensajes, la tradición, el espíritu, jamás. Eso es algo que nada más con vida se responde a la muerte. Hace un mes en Israel pasó algo interesante. Había una pareja que salió del holocausto, perdieron toda su familia, todos. Y prometieron que iban a traer 6 hijos, y esos 6 hijos van a traer 6 hijos también, y van a tener 36, lo que suma la palabra 2 veces vida en hebreo. Vida es Jai, es 18. Jai de él, Jai de ella, 36. Trajeron 6 hijos, empezaron a traer nietos. Lamentablemente hace 3 años fue asesinado uno de ellos. Se quedaron con 5 hijos. Los otros hermanos tomaron la responsabilidad de traer los demás. Y hace un mes nació el número 36. El pueblo de Israel está vivo, no por muerte o por algo físico, por responder con vida. Cuando los judíos se levantan del holocausto, de las cenizas, no se levantan con espíritu de venganza, sino de espíritu de luz y aportar al mundo. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que saber. Es la única forma de responder y alejar la oscuridad con luz.
Muchas gracias, hasta aquí van las preguntas y ahora pueden ser preguntas nuevas.